Le compré a mi hijo una casa y ahora mi ahijada también quiere que le compre una. Parte 1. Hace aproximadamente un año, mi hijo, Tomás, acabó la universidad y fue uno de esos momentos donde sentí que la vida se estaba moviendo más rápido de lo que podía seguir. Aún recuerdo cuando era pequeño, cómo solía correr por el jardín de la casa, su risa resonando por todos los rincones. Verlo crecer, convertirse en un hombre, fue un viaje emocional y profundo. Siempre había soñado con poder darle algo significativo cuando alcanzara la adultez, algo que marcara el inicio de su vida como un hombre independiente. No era solo una cuestión de dinero o de cumplir con un deber. Era mi forma de decirle que estaba listo, que podía volar por sí mismo. Así que, después de mucho pensarlo, decidí comprarle una casa. No fue una decisión fácil, pero había ahorrado durante años para poder darle esa seguridad. Para mí, este regalo representaba más que un simple techo. Era un símbolo de libertad y confianza en su futuro. Quería que sintiera que siempre tendría un lugar al que llamar hogar, algo propio, algo que yo nunca tuve cuando tenía su edad. El día que le entregué las llaves, fue uno de esos momentos que te marcan. Su expresión fue todo lo que esperaba y más. Sus ojos, que normalmente eran tan serenos, se llenaron de lágrimas y se quedó en silencio por unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Papá, no tenías que hacer esto. Es demasiado», me dijo, aunque sabía que lo agradecía profundamente. Para mí, ver a mi hijo feliz, con una oportunidad real de comenzar su vida con estabilidad, era todo lo que siempre había querido. La casa no era una mansión, ni mucho menos. Era modesta pero hermosa, un pequeño hogar donde Tomás podía comenzar su propia vida. Me aseguré de que fuera un lugar cálido y acogedor, con suficiente espacio para que pudiera invitar a sus amigos o incluso algún día formar una familia. Estaba haciendo lo que siempre quise para él, darle la oportunidad de empezar su vida adulta con tranquilidad, sin las presiones que yo había tenido en mi juventud. Verlo planificar todo, desde los muebles hasta la decoración, me llenaba de orgullo. Me sorprendía lo organizado que era, lo bien que gestionaba todo. Sabía que ese era su hogar, su espacio, y verlo tomar las riendas de su vida con tanta responsabilidad me hacía sentir que había hecho lo correcto. Pero en el trasfondo de toda esa alegría y orgullo, comenzó a surgir un problema que no anticipé. Mi ahijada, Carla, que siempre había sido como una hija para mí, comenzó a distanciarse lentamente. Notaba que ya no era tan cálida como antes. Nuestras conversaciones, que antes fluían sin esfuerzo, se volvieron tensas y breves. Al principio, pensé que simplemente estaba pasando por algo personal, así que no quise presionarla. Siempre habíamos tenido una relación cercana, y no quería arruinarlo preguntando demasiado o asumiendo cosas. Pero poco a poco, sus indirectas comenzaron a ser más claras. «Qué afortunado es Tomás. Ojalá yo tuviera esa suerte», me decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al principio lo ignoré, pensando que solo era una observación casual. Después de todo, Carla siempre fue expresiva y directa, así que no me pareció raro que hiciera ese tipo de comentarios. Pero pronto me di cuenta de que sus palabras tenían más peso del que creía. Un día, durante una cena familiar, Carla finalmente dejó caer la bomba. «Tío, ¿y cuándo me vas a comprar una casa a mí?», lo dijo en tono de broma, pero el silencio que siguió en la mesa demostró que todos habían captado el mensaje. Incluso mi hermana, la madre de Carla, la miró de reojo como si no supiera si reír o decir algo. Me reí incómodamente, tratando de restarle importancia, pero el tema no se desvaneció. «Le compré a mi hijo una casa y ahora mi ahijada también quiere que le compre una». Parte 2. Carla había crecido siendo parte de nuestra familia desde que su madre, mi hermana, falleció cuando ella era muy joven.
Recuerdo cómo me juré a mí mismo que siempre estaría allí para ella, que haría todo lo posible para cubrir el vacío que dejó mi hermana. Ella era parte de mí, tanto como Tomás, y siempre traté de estar ahí para ella, ayudándola con lo que podía, y en muchos sentidos la veía como una hija más. Pero ahora, por primera vez, sentí que había una barrera entre nosotros. Lo que había sido una relación llena de afecto y comprensión se estaba transformando en algo extraño, lleno de expectativas y resentimiento no expresado. Carla comenzó a mencionarme con más frecuencia lo difícil que le resultaba la vida. Me contaba cómo el alquiler la ahogaba, cómo sentía que no podía avanzar en su carrera debido a las constantes preocupaciones económicas. Era como si estuviera tratando de justificar, sin decirlo directamente, por qué merecía que yo hiciera por ella lo mismo que hice por mi hijo. Aunque nunca lo pedía abiertamente, sus comentarios y actitudes eran lo suficientemente claros para que entendiera su deseo. Recuerdo que una tarde, mientras estábamos sentados en la sala de mi casa, me dijo: «Es que a veces siento que no tengo suerte, tío, que por más que me esfuerce siempre estoy atrapada en este ciclo sin salida». Su tono era melancólico, casi triste. Y aunque yo sabía que Carla había pasado por mucho, especialmente después de perder a su madre, no pude evitar sentir una incomodidad creciente. Sabía hacia dónde iba esta conversación. La situación me puso en un lugar incómodo. Por un lado, quería seguir ayudando a Carla como siempre lo había hecho, pero por otro, no creía que fuera justo para Tomás o para mí que ella esperara el mismo tipo de regalo. Comprarle una casa a mi hijo había sido una decisión personal, basada en mis propios ahorros y deseos, pero ahora parecía que esa decisión había creado una sombra de expectativa que no podía cumplir para todos. No podía repetir el mismo gesto para cada miembro de la familia, y el simple hecho de pensarlo me generaba ansiedad. Mis pensamientos se volvieron más confusos cuando comencé a notar que mi hermana, la madre de Carla, también insinuaba que debería hacer más por su hija. Carla ha pasado por mucho, ¿sabes? No tiene las mismas oportunidades que Tomás, me decía. No lo decía de manera directa, pero la intención estaba ahí. Poco a poco, comencé a sentirme acorralado. Era como si toda la familia estuviera observando mis decisiones, juzgándome en silencio. No sabía cómo abordar el tema sin herir los sentimientos de alguien que quería profundamente. Finalmente, un día, decidí hablar con Carla de manera abierta y directa. Quería aclarar las cosas antes de que esta tensión no expresada se convirtiera en un problema mayor. La invité a tomar un café en una pequeña cafetería cerca de su trabajo, con la intención de hablar de nuestras expectativas y de poner ciertos límites claros. No fue fácil encontrar las palabras adecuadas. Sabía que este era un tema sensible, y no quería que ella pensara que no la valoraba o que no me importaba. Pero al mismo tiempo, no podía dejar que las expectativas crecieran más allá de lo que podía manejar. Decidí ser lo más honesto posible, sabiendo que la relación entre nosotros dependía de cómo se manejara esta conversación. Le compré a mi hijo una casa y ahora mi ahijada también quiere que le compre una. Parte 3 y final. El ambiente en la cafetería era tranquilo, pero yo estaba nervioso. No sabía cómo empezar la conversación sin que sonara a que la estaba rechazando o minimizando sus problemas. Después de unos minutos de charla ligera, decidí ir directo al grano. Habíamos estado hablando de temas triviales, como el trabajo y el clima, pero sentía que el verdadero motivo por el que estábamos allí se avecinaba como una sombra que no se podía ignorar más. «Carla», comencé, con un tono suave, intentando que mis palabras no sonaran demasiado directas. «He notado que últimamente has estado un poco distante, y me preocupa que haya algo que te esté molestando». Mi voz tembló un poco al final, pero traté de mantener la calma. Sabía que no podía seguir evadiendo el tema. Necesitábamos hablar.
Carla me miró durante un segundo. Su rostro era difícil de leer. Luego suspiró profundamente, como si llevara un peso en el pecho que necesitaba soltar. Es que me duele un poco ver lo que hiciste por Tomás y sentir que no hay nada así para mí. Su voz era suave, pero había un tono de reproche que me caló hondo. No era tanto lo que decía, sino lo que no estaba diciendo. Podía sentir la mezcla de frustración y tristeza en sus palabras. El silencio que siguió fue pesado. Mis pensamientos se arremolinaron mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que Carla había sentido envidia o resentimiento, pero escucharlo de su boca me dejó sin palabras por unos segundos. La relación que siempre habíamos tenido, de confianza y cariño, parecía estar en juego. Quería explicarle mi situación, mis razones, pero no quería que sonara a una justificación vacía. Carla, entiendo lo que sientes, respondí finalmente, tratando de elegir bien mis palabras. Y créeme, si pudiera hacerlo, si tuviera los medios, haría lo mismo por ti. Pero comprarle una casa a Tomás fue algo que me tomó años de planificación y ahorro, y no fue una decisión que tomé a la ligera. Carla bajó la mirada, jugueteando con su taza de café. No es solo la casa, tío, dijo en un susurro. Es la sensación de que no soy tan importante, de que no tengo a nadie que haga por mí lo que haces por Tomás. Sé que siempre me has apoyado y lo agradezco, pero él tiene todo asegurado mientras que yo siento que estoy luchando sola. Su confesión me golpeó profundamente. No había visto venir esa intensidad emocional. Para mí, Carla siempre había sido alguien fuerte y segura, pero ahora la veía vulnerable. Y me di cuenta de que había estado cargando con ese peso en silencio durante mucho tiempo. Entendí, de golpe, que no se trataba solo de dinero o de una casa, sino de un sentimiento más profundo. El miedo al abandono, a quedarse atrás mientras otros avanzan. Carla, lo último que quiero es que te sientas sola, le dije, sinceramente afectado por sus palabras. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te aprecio. Eres como una hija para mí, y siempre voy a estar aquí para apoyarte. Lo que hice por Tomás no cambia eso. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes, y durante un momento pensé que iba a llorar. Entonces, ¿por qué no puedo tener lo mismo? ¿Por qué no puedes ayudarme de esa manera? Me miraba con una mezcla de desafío y dolor, como si esta conversación fuera una batalla emocional que no quería pelear, pero sentía que debía. Tomé aire profundamente, intentando mantener la calma. Es complicado, Carla, comencé, sabiendo que lo que iba a decir no sería fácil de aceptar. Lo que hice por Tomás fue una decisión que tomé después de muchos años de planificación. Y sí, lo sé, parece injusto desde tu perspectiva, pero no puedo hacer lo mismo por todos. Y aunque me gustaría, simplemente no tengo los recursos para repetirlo. Carla me interrumpió, visiblemente molesta. ¿Entonces Tomás es más importante? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Su voz temblaba y pude ver que la conversación estaba llegando a un punto crítico. Sabía que debía manejarlo con cuidado o arriesgarme a dañar nuestra relación de forma irreversible. No, no es eso, respondí rápidamente, intentando calmar la situación. Tomás es mi hijo, y como su padre, es mi responsabilidad asegurarme de que tenga un buen comienzo en la vida, pero eso no significa que tú no seas importante para mí. He tratado de ayudarte siempre que he podido, y eso no va a cambiar. Solo que no puedo prometerte algo que está fuera de mi alcance. Ella permaneció en silencio por un rato, procesando lo que acababa de decir. Podía ver la lucha interna en sus ojos entre la comprensión y el resentimiento. Sé que siempre has estado ahí para mí, tío, dijo finalmente, su tono más suave, pero aún cargado de tristeza. Pero no puedo evitar sentir que estoy quedándome atrás. Y no es solo por la casa, es todo. Siento que la vida está avanzando para todos menos para mí. Ese fue el momento en que todo encajó para mí.
No se trataba de una casa, ni siquiera de dinero. Se trataba de un sentimiento de estancamiento, de inseguridad sobre su futuro. Carla no estaba pidiendo una casa. Estaba pidiendo seguridad, apoyo, la certeza de que no estaba sola en este viaje. Carla, te prometo que no estás sola, le dije, mirándola directamente a los ojos. Voy a estar aquí para ayudarte en lo que necesites. No puedo comprarte una casa, pero puedo ayudarte a planificar, a buscar maneras de que consigas lo que quieres. No estás atrapada, solo estás en un punto de transición, y eso es normal. Todos hemos estado ahí. Ella sonrió ligeramente, aunque la tristeza aún persistía en su rostro. Supongo que solo necesitaba escuchar eso, murmuró, bajando la mirada otra vez. A veces siento que no tengo a nadie en quien apoyarme. Siempre puedes apoyarte en mí, le aseguré, tomando su mano por un momento. No importa lo que pase. Nos quedamos en silencio, pero esta vez, el silencio no era incómodo. Era un momento de comprensión mutua, de reconocimiento de que aunque las expectativas eran difíciles, nuestra relación era más fuerte que las tensiones materiales. No sabía si había resuelto todo, pero al menos había abierto la puerta para seguir adelante, juntos. Al final, esa conversación me hizo reflexionar mucho sobre lo que significa el apoyo familiar y cómo, a veces, lo que las personas realmente necesitan no es dinero ni posesiones, sino simplemente la certeza de que no están solas.